Muy buenas tardes, muy buenos días, Dios te bendiga. Hoy quiero invitarte a que no te pierdas la predicación que el pastor Guillermo tiene preparada para nosotros. Lleva por título El amor más profundo. Hoy entenderemos, hoy el Señor nos enseñará mediante la boca de nuestro pastor cuánto nos ama, cuánto ha hecho Él por amor a nosotros, todo lo que padeció y todo lo que sufrió. No te pierdas la predicación. Que Dios te bendiga. El Señor puso en mi corazón para compartir esta palabra es el siguiente: el amor más profundo. Casi todos los años me pasa lo mismo cuando vemos en las noticias en el movimiento aquí en España y en otros países también igual, de la Semana Santa, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que pasa, ¿verdad? Dios es soberano y Dios es el que sabe realmente, pero puede estar a lo mejor todo el año sin llover y justo llega la Semana Santa y ahí que se lía a llover. Y los pobres religiosos llorando emocionalmente, porque no pueden sacar a sus santos, no pueden sacar sus imágenes. Y es tremendo. A veces hasta uno como que se conmueve, ¿no? Ver ahí la gente compungida, llorando, porque, algo se trucó, algo no permitió que ellos llevaran a cabo su ritualismo religioso. Uno se para a pensar y se da cuenta cómo la gente puede moverse en un momento determinado emocionalmente. Yo no quiero en esta mañana dar la imagen de que las emociones sean malas. Las emociones no son malas. Las emociones pueden estar perjudicándonos cuando no las gestionamos bien, cuando una emoción esté anteponiéndose a una realidad espiritual o una acción sobre nuestros sentimientos que de alguna manera pues nos muevan con ánimo o sin ánimo, con tristeza o sin anhelo y sin deseo. El tema de las emociones y los sentimientos son complicados y cada creyente tiene que alcanzar una gracia, una sabiduría y eso proviene de la palabra y para eso hay que escudriñar las escrituras y darnos cuenta de cosas que son principios fundamentales para que no caigamos en cosas que no tenemos por qué caer, porque la palabra de Dios no lo indica de esa manera, no lo enseña de esa manera y nosotros mismos sin darnos cuenta podemos estar atándonos, podemos estar de alguna manera permitiendo de que el diablo intervenga y nos robe la libertad. Y en un momento determinado que sintamos como que ya no podemos avanzar, ya no disfruto de esto, no disfruto de lo otro. Nuestro Dios eterno, glorioso, es maravilloso en todo y nuestro Dios se disfruta, llueva o no llueve, nieve o no nieve, haga calor o no haga calor, haya pan o no haya pan, haya lo que tenga que haber. Me encanta cuando el profeta Habacuc dice: aunque la higuera no florezca, aunque no haya el fruto de la vida, aunque no haya fruto, no haya vacas en la majada, toda esa lista inmensa de las cosas que de alguna manera el hombre necesita en el contexto natural, él dice: yo con todo me alegraré y me gozaré
en el Dios de mi salvación. La Biblia nos muestra, nos enseña que nuestra experiencia con Dios tiene que ser mucho más profunda de lo emocional o lo sentimental. Tiene que ser mucho más profunda de que si tenemos nuestras necesidades naturales suplidas o no, que podamos realmente estar por encima de todo esto. Hoy en el mundo entero el cristianismo está celebrando la resurrección de Cristo. Es la consumación de algo muy profundo, de algo muy poderoso. Es la consumación del amor más profundo de Dios hacia una humanidad perdida. Él llevó a cabo todo el proceso de redención. Él en la cruz dijo: consumado es. Ya está. Era necesario que hubiese el derramamiento de una sangre de un justo. Pero la palabra de Dios dice que no había justo ni aún uno. Por eso Jesús tuvo que abandonar su deidad. Tuvo que abandonar pues todo esa gloria que él tenía con el Padre para descender aquí a la tierra en forma de hombre. La palabra dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para poder cumplir el requisito que ya en un orden levítico estaba en el primer pacto para el derramamiento de la sangre, como he dicho antes, que solamente cubría temporalmente el pecado del pueblo para no provocar la ira de Dios. Ahora viene ese Cordero Santo a cumplir el perfecto sacrificio. De ahí Juan el Bautista, cuando lo ve venir de lejos, cuando estaba bautizando en el Jordán, él dice: he ahí el Cordero de Dios que quita. Lo decía muy bien, está muy bien especificado, que quita el pecado del mundo. No que tapa, sino que quita el pecado del mundo. Hermanos, creo que la iglesia en este tiempo, en este siglo que nos ha tocado vivir, tenemos que asumir de una manera personal, alcanzar la conciencia de lo que es el amor profundo de Dios para nuestras vidas. Un amor que está por encima de lo bueno. Un amor que está por encima de portarse bien o no portarse bien. Un amor que está por encima incluso de todas las obras sociales buenas que podamos. Ese amor está por encima de todo aquello que nosotros humanamente pensemos que está bien. El amor profundo de Dios es mucho más de tu buen comportamiento. El amor es mucho más de lo que tú pienses que puedes hacer por Dios, que a veces nos confundimos y tenemos una desviación mental en cuanto a la realidad. Nosotros nunca podemos hacer nada por Dios. Lo único que tenemos que hacer es adorarle. En la adoración tiene que haber una claridad mental
La adoración no es un acto emocional. La adoración no es un acto sentimental. Que un día pues me siento de una manera y derramo lágrimas y otros días como que estoy en los cerros de Úbeda. La adoración es una confirmación de la realidad en tu hombre interior que Jesucristo es tu Señor y que estás enamorado de Jesús porque has experimentado el toque del amor profundo de Dios, de Jesús. Tú has sentido el toque glorioso de ese amor profundo y ese amor profundo te ha enamorado. Y lo que tú has recibido por gracia, aún sin darte cuenta, tú empiezas a darlo por gracia. Pero nosotros no podemos hacer nada por Dios. Dios lo ha hecho todo. Y nosotros lo único que podemos hacer es manifestar la grandeza, el señorío, la soberanía de nuestro Dios. Dice que somos hechuras suyas, creados en Dios para buenas obras. Tiene que manifestarse, evidenciarse de que tú estás enamorado de Jesús, que tú has recibido el impacto profundo del amor de Dios y no solamente te ha rozado para tener un momento emocional o sentimental, es algo que te ha calado, que se ha metido dentro de lo más profundo de tu ser y estás enamorado. Cuando hablamos del primer amor, de la experiencia de la gente que ha sido traspasado por el amor profundo de Dios, estamos hablando de un milagro glorioso, algo tremendo, espectacular, que trasciende en el tiempo, que va más allá de las comprensiones humanas, de los sentimientos humanos y de todas las cosas. Es cuando empezamos a tener una visión de la realidad del reino de Dios. Es cuando empezamos a tomar compromisos sinceros, reales con nuestro amado Jesús. Experimentamos cosas que trascienden a los ritualismos religiosos, a los actos religiosos y tantas cosas. Estamos dándonos y entregándonos al Señor cada día por amor, porque estamos enamorados y nuestra prioridad es atender a nuestro enamorado, a Jesús. La iglesia tiene que desear conocer más la profundidad del amor. Contra más conocemos la profundidad del amor de Cristo, más enamorados estamos. Y contra más enamorados estamos, más vivos estamos y con más ganas de obrar y de hacer la obra de nuestro Dios. Quiero leer un versículo en Efesios, varios versículos. Efesios 4, versículo 8 en adelante, dice la palabra: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió a las partes más bajas de la tierra es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La palabra del Señor nos habla
de esa obra gloriosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice que Él llevó cautiva la cautividad. Nosotros estábamos en esclavitud. Algo incluso más profundo que dice la palabra, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y gracias al amor del Padre manifestado en la persona del Hijo aquí en la tierra, ocurrieron una serie de cosas extraordinarias. Creo que en nuestro lenguaje o en el lenguaje que sea sobre la faz de la tierra, nos falta palabras para poder explicar en profundidad lo que representa, lo que significa el amor de Dios en ti. Quiero hablar con profundidad en esto porque quiero que despertemos a una realidad y que nos hagamos preguntas a nosotros mismos. Si mi experiencia hoy simplemente se ciñe a lo emocional o a lo sentimental o a lo religioso. Creo que eso es muy peligroso. Eso es una barrera, un obstáculo para seguir progresando y avanzando en la experiencia del reino eterno de nuestro Dios. Por eso es bueno que nos demos cuenta con detalles. Antes de subir a lo más alto, antes de ocupar un lugar a la diestra del Padre, que dice que está intercediendo, Él sigue intercediendo por todos nosotros. ¿Por qué? Por amor, porque te ama, porque quiere lo mejor para ti, porque Él sabe la necesidad que tú tienes y Él está obrando. El Padre trabaja y el Hijo trabaja. La obra de Dios no se para. Él está pendiente de ti, Él está pendiente de tu vida. Él sabe realmente lo que tú estás pensando. Él sabe lo que tú estás sintiendo. Él sabe lo que tú estás decidiendo. Y Él quiere enderezar todo aquello que pueda estar torcido, que pueda estar de alguna manera confundido. Y qué bueno que en esta mañana entendamos: el que subió es el que primeramente bajó a las partes más bajas. ¿Sabe por qué? Para llevar a cabo una misión gloriosa. Para esto tenemos que entender la profunda humillación de Cristo. Esa palabra humillación, creo que lo que es a los oídos naturales es como que no nos gusta. La humillación es una palabra a lo mejor mal interpretada, porque la estamos recibiendo en un ámbito natural y a veces en un ámbito más peligroso, carnal. Y a nadie como que a nadie le gusta humillarse, o no ve bien la humillación. Más en un mundo lleno de pecado, donde el egoísmo, el egocentrismo impera. Y a veces todavía en la iglesia. Por eso a veces predicamos de cosas muy específicas y muy directas, para que el Espíritu Santo pueda redarguir en nuestras vidas de cosas que estamos haciendo mal. Pero la humillación es un acto de mucha dignidad, de mucho poder y de mucha gloria. De hecho, Jesús enseñó en pocas palabras la esencia de la humillación. Y Él dijo: el que se humilla será levantado. Y qué tontos somos a veces cuando estamos ahí en nuestra cabezonería. No nos dejamos tratar por el Señor, ni queremos recibir la palabra que nos lleva a la necesidad de humillarnos.
y nos mantenemos ahí con nuestra cabezonería y dejamos pasar el tiempo. Y esto perjudica nuestro hombre interior. Esto perjudica nuestro crecimiento espiritual. Esto perjudica nuestro avance, nuestro progreso espiritual. Porque no estamos queriendo oír la necesidad de humillarnos ante la poderosa mano del Señor. Porque tenemos la promesa de que Él nos levantará cuando fuere el tiempo. Dice que el que se enaltece será humillado. Y esa es la experiencia de muchos. Y cuando están siendo humillados por las circunstancias de la vida, porque están experimentando, viviendo, sintiendo, incluso muchos se enfadan con Dios y su amor se enfría. Y empiezan a mirar para otros sitios buscando una alternativa, porque enseguida empiezan a experimentar ese vacío y quieren llenarlo en fuentes equivocadas. El Señor quiere que en esta mañana nos percatemos y nos demos cuenta del poder de la humillación. Jesús dio el mayor ejemplo y Él supo usar el poder de la humillación. Lo que para el hombre natural puede ser una vergüenza, un descrédito, para el hombre natural puede ser algo que una persona no tiene por qué hacerlo. Eso es una mentira diabólica. El mayor ejemplo del poder de la humillación nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Y si usted quiere entrar en la luz de la verdad y entender la realidad del poder de la humillación, entienda esto que está escrito en Filipenses capítulo 2 versos 6 al 8. Dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como cosa a que cogerse, sino que se despojó a sí mismo de que de su deidad, de su estabilidad en el cielo, de su grandeza, de su señorío, de su magnificencia. Él se despojó de todo eso, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, igual que un hombre que siente el dolor, que siente hambre, que siente sed, que siente todo. Él tomó esa forma. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amada iglesia del Señor, abramos los ojos. El profundo amor de Dios no va a estar llegando en profundidad a tu hombre interior para darte la salud espiritual que tú necesitas, la fortaleza espiritual que tú necesitas, aquellos dones, aquellos talentos, todo lo que tú necesitas dentro de la realidad de tu vida espiritual. Va a quedar paralizado, va a quedar estancado, porque es a través de la humillación, del poder de la humillación, cuando somos levantados. Y al tiempo que somos levantados, dice la palabra, dio dones a los hombres, y todos los tesoros del cielo empiezan a venir sobre ti, porque la profundidad del amor de Dios te ha traspasado y tienes anhelo, tienes deseo, tienes pasión de buscar, de escudriñar, de mirar. Y sabe una cosa, un profundo deseo en la realidad de un enamorado es que continuamente quiere estar pegado al corazón de su enamorado.
y escuchar el latido de su corazón. Contra más nos acercamos a Dios, más profundo será revelado su amor a nuestras vidas. Y empezaremos a entender cosas que humanamente no entendíamos. Se correrán las cortinas, se quitarán los velos. Y empezaremos a ver cosas maravillosas, cosas gloriosas. No tiene nada que ver con las fantasías espiritualistas que algunos andan por ahí con todo despecho. Hay que tener respeto al orden de la manifestación divina, pero para alcanzar estos niveles espirituales tenemos que empezar desde abajo. Dice que Él fue a las partes más bajas de la tierra. Él se humilló a sí mismo para poder llevar a cabo meticulosamente, punto por punto, los requisitos de la redención de toda una humanidad perdida. Número 2. Tenemos que entender la profunda obra vicaria de Cristo. Cada creyente tiene que disponerse a entender. Muchas cosas las dejamos correr, se nos va de las manos, porque no entendemos. Creo que la palabra de Dios es el libro de los libros. Y aquí encontramos el profundo conocimiento para poder alcanzar la revelación necesaria para ver lo que no vemos, entender lo que no entendemos. Entender la profundidad de la obra vicaria de Cristo sería el segundo paso. Primero es la humillación para posicionarnos, para poder entender lo que hasta ahora no entendíamos. Según el diccionario, dice que la palabra vicario quiere decir el que sustituye, representante, sustituto o suplente. Cristo fue nuestro sustituto. ¿Se acuerda usted cuando Dios le mandó a Abraham que le sacrificara a su hijo? Llegaron a ese momento en que Isaac le dice a Abraham, su padre: Padre, he aquí la leña, el fuego, el cuchillo. ¿Dónde está la víctima? ¿Dónde está el cordero? Cuando Abraham, convencido de que Dios tenía poder para levantar a su hijo, aunque fuese completamente degollado, cogió el cuchillo para obedecer a Dios. Abraham, detente. Ahí tienes al sustituto. He visto. Ya Dios sabía. ¿Sabe? Dios a veces hace cosas, no porque no lo sepa, lo sabe todo. Los que no sabemos somos nosotros, hasta dónde podemos llegar. Me recuerdo lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a la resurrección de Cristo. Y él dice: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Pero ¿sabe una cosa? La tumba está vacía. Cristo ha resucitado. Cristo, el que vino a ser el vicario de Dios aquí en la tierra, el sustituto, el que iba a responsabilizarse de echar todas tus iniquidades, todas tus inmundicias, todos tus pecados sobre Él,
y pagar el precio de tu libertad, llevó cautiva la cautividad, pagar el precio de tu salvación. El vicario de Dios, Cristo. A mí me hace gracia ahora porque ese título lo tiene el Papa de Roma, el vicario de Dios. Una confusión, una mentira. ¿Sabe por qué? Cristo cumplió su obra como vicario, pero el que ahora viene a ser el sustituto de Cristo, el que viene a ser el vicario en acción, es el Espíritu Santo y no ningún hombre. Dígale algo bonito a su hermano. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su sustituto? Él ocupado. Él fue el que se acercó al mercado de los esclavos. Cuando estaban siendo ahí vendidos para que un dueño se encargara de ellos. Y nuestro sustituto, nuestro vicario, fue al mercado de todos los esclavos de la humanidad. Dijo: yo pago la libertad de estos esclavos. Y el pago, usted sabe, como dice el apóstol Pedro, no fue con oro ni con plata, sino que fue con la sangre preciosa del Cordero Santo. Amén. Qué hermoso entender en profundidad la obra vicaria. Cuando entendemos en profundidad la obra vicaria, podemos sentir el profundo amor de aquel que ocupó nuestro lugar y se dejó apresar y atormentar. Dice Isaías 53:3 en adelante: despreciado y desechado entre los hombres. Nuestro vicario, nuestro sustituto, fue despreciado, desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Todo eso es la reacción del hombre natural cuando no entiende, cuando no comprende el valor de nuestro vicario, de nuestro sustituto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y no lo estimamos. Perdón. Ciertamente, me he perdido ahora. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Estamos hablando de la figura de nuestro vicario. Lo que él tuvo que padecer por nosotros. Mas ser herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y nosotros, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Creo que necesitamos entender
la profunda obra de nuestro vicario, de nuestro sustituto. Todo lo que Él padeció, sufrió, todo el escarnio, todos esos azotes desgarrando su cuerpo hasta convertirlo en una llaga. Usted, si aprecia y se fija bien, dice que por su llaga, no dice por sus llagas. En realidad se dice que el cuerpo de Jesús, después de ser maltratado por los romanos, era toda una llaga encarnecida. Todo su cuerpo estaba completamente destrozado. ¿Vas entendiendo más la profundidad del amor de Jesús? Después de todo ese escarnio, fue traspasado sus brazos, sus pies, con esos clavos, levantado. Y aún en esa condición, fíjese, yo creo que a veces se nos pasa muchas cosas que no debiera de pasar ahí desapercibido, como si no fuera importante. Después de ser una sola llaga, escarnecido, traspasado, injuriado, escupido, menospreciado, Él dice: Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Amada iglesia, no podemos permitirnos el no entender el profundo amor de Dios. No debemos dejar correr esas cosas como si no tuviera nada que ver conmigo. Sí, porque Él dice: mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Está hablando de mí. Número 3. Entender la profunda obra de redención de Cristo. La palabra redimir es el que redime, liberador, libertador, salvador. Aparentemente, ante los ojos de una humanidad prepotente, llena de ira, de odio, de rencor, fue un fracaso. Lo que sucedió con ese maestro de Nazaret, ¿qué mal había hecho? Por donde iba sanando enfermedades dolorosas. Levantaba paralíticos, limpiaba leprosos, daba vista a los ciegos. No tenían nada de qué acusarle, simplemente esa incomprensión, esa falta de entender el amor profundo de Dios. Cristo es la manifestación de la consumación de la profundidad del amor de Dios en nuestras vidas. No lo estimamos. Aún lo tuvimos por herido, por abatido de Dios, como si Dios estuviese descargando en Él algo que no se entiende, ¿verdad? Entender la profunda obra de redención de Cristo merece toda nuestra atención. Y mire, los que me conocen saben que yo casi nunca he predicado
de esto en Semana Santa, porque no me gusta unir la religiosidad y los ritualismos pero no sé por qué sentí la necesidad de hablar del amor más profundo. Efesios capítulo 1, verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Lo mejor de Dios fue dado, entregado, derramado. Cuando uno quiere entrar a entender esto, uno dice: Dios, ¿por qué permitiste ese dolor, esa injuria, ese menosprecio? Si tu hijo era santo, si tu hijo, en él no había pecado. Y el Señor, desde su profundo amor, nos dice: fue por ti. Todo esto por ti. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Se necesitaba este Cordero Santo y esta sangre pura para presentar delante del Padre. Él no entró con sangre ajena, sino que entró con su propia sangre para llevar a cabo la manifestación del poder, del amor profundo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa palabra, porque de tal manera, cada uno la podemos interpretar o la podemos asimilar y como queramos, pero yo veo mucha grandeza en esa palabra. Yo veo mucha gloria de Dios. Yo veo algo espectacular, algo que para la mente humana no alcanza, porque de tal manera amó Dios a cada uno de los que estamos aquí, a todos los millones de cristianos sobre la faz de la tierra. Hoy estamos aquí gracias a que Él resucitó. Como he dicho antes, si Él no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y hoy no estaríamos aquí siendo tocados por el Espíritu Santo. No estaríamos aquí siendo tocados en profundidad por el amor de Dios. Porque esas cosas no se fingen, esas cosas no se compran. Esas cosas pertenecen a la realidad del reino de Dios, y el Rey de Reyes y Señor de Señores sigue derramando, sigue colocando en cada uno de nosotros aquellos tesoros que Él sabe que necesitamos entender, ver, comprender. Tito 2 dice, versículo 14: quien se dio a sí mismo por nosotros, nuestro vicario, nuestro sustituto, el que emprende la obra de redención para nuestra liberación y nuestra salvación. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amada iglesia, que el sacrificio de nuestro amado Jesús, el fruto más grande, la salvación de nuestras almas, pero el fruto que Dios espera es que nosotros seamos proyectores de su gloria y que sigamos manifestando con mayor profundidad el amor de Jesús con la humanidad que se pierde.
Él nos dejó encargado que fuéramos por todo el mundo, que predicamos el evangelio a toda criatura. Es una orden que contiene un mensaje vital. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. La gente, lo peor no es la muerte física, porque en realidad el espíritu, el verdadero ser, el espíritu y el alma no mueren, son eternos, pero unos van para condenación eterna y otros van para vida eterna. Y esa es la gran diferencia entre el amor profundo de Dios que traspasa nuestras vidas o la decisión equivocada de vivir alejado del Dios de la vida. Pero esa es la tarea que tiene la iglesia en este tiempo para poder realmente seguir con la ayuda del vicario, del sustituto de Cristo. Él dijo: a la verdad yo me voy, pero os conviene. Enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, para que esté con vosotros todos los días. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, la iglesia está acondicionada con poder y autoridad del vicario de Cristo en la tierra, que es el Espíritu Santo, para que nosotros no tengamos excusa de no poder ser esos proyectores del amor profundo de nuestro Dios para esta humanidad que se pierde. Termino con esto. Número 4, tenemos que seguir profundizando en el amor de Cristo. ¿Cuánto has experimentado? ¿Cuántas cosas hermosas has vivido? ¿Cuántas cosas has disfrutado como creyente, como hijo de Dios? Puede ser que tengamos una lista grande, una lista hermosa, pero permítame que te diga, todavía no es suficiente. Mientras el día dure, esté usted despierto, esté usted velando. Dios quiere continuar glorificando su vida en usted. Dios quiere derramar su profundidad de amor en usted, para que usted sea un representante aquí en la tierra de la gloria de Él. Y que podamos tomar eso que Dios nos ha dado y usarlo con inteligencia. El poder del Espíritu Santo, la autoridad que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús. ¿Quién puede parar a una iglesia que realmente está gobernada por el profundo amor de Dios? ¿Quién puede parar a una iglesia que está en la convicción del tremendo poder del Espíritu Santo y que camina con seguridad, con firmeza, y que sabe que tiene la autoridad sobre todo demonio, potestad, gobernador? No hay quien pueda parar el movimiento y el avance de la iglesia cuando somos gobernados por el profundo amor de Cristo. ¡Aleluya! Si has experimentado cosas hermosas, cosas bonitas, cosas grandes, hay más. Dígale a su hermano: hay más. No te pares. Sigue buscando. Dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 3. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu con mayúscula, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces
de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Aleluya! A veces son curiosas las cosas. Con Dios te lleva siempre sorpresas. Yo tenía otro mensaje preparado para hoy. Y el viernes por la noche, el Señor me dio esa frase: el amor más profundo. Enseguida esa frase atrapó mi corazón y llamó mi atención. ¿Cuántos de nosotros podríamos reconocer que vivimos una vida de conformismo? Que a lo mejor llevamos mucho tiempo casi viviendo un poquito de las experiencias del pasado, pero que nada novedoso está sucediendo en mi día presente, en mi ahora. Yo creo que si te pones a pensar, esa actitud entristece el corazón de Dios. Por eso Pablo en una revelación dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Hay que entender cosas, mi querida y amada iglesia. Hay cosas que usted no sabe, que yo no sé, pero yo no puedo quedarme ahí paralizado, quieto. No puedo pensar de que moviendo el mando de la televisión y enganchándome a las series televisivas y todo esto vaya a ocurrir algo extraordinario. Dios quiere llamarnos la atención, pero si nosotros estamos distraídos, si nosotros no somos capaces de decir: estoy viviendo puro conformismo, y más todavía, hay un peligro más grande de caer en un estancamiento. El conformismo es malo, el estancamiento es peor. El estancamiento es meterte en un sitio donde tú humanamente no puedes salir. Y ahí viene Dios y te trae una palabra: el amor más profundo. Y ahí viene Dios y te habla y te dice que es necesario entender el poder de la humillación. Y ahí viene Dios y te dice de que tenemos que entender el poder de la obra vicaria, la profundidad de la obra vicaria de nuestro Señor Jesús, nuestro sustituto. Que ha emprendido algo y lo que Dios comienza siempre lo termina, y Él no deja nada a medias. Lleva a cabo nuestra redención plena y completa.
Y no solamente nos despoja de todo lo malo, sino que nos llena de todo lo bueno de Él, nos llena del Espíritu Santo. Un poder sobrenatural que está por encima de todos los poderes venideros, de los que vemos, entendemos y los que no vemos y no entendemos, pero el poder del Espíritu es superior a todo. Porque el Espíritu Santo era el que se movía sobre la faz de las aguas y tiene el poder, y solamente tenía que escuchar la voz del Padre. Y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, y habló Dios, y donde había tinieblas hubo luz, donde había desorden hubo orden, y donde había vacío vino la llenura.